Pregunta. Mis palomas están llenas de caspa y muchas tienen la carne azul. Sin embargo, están bien alimentadas y les he dado mucha colza y granos de lino durante la muda. Respuesta. La causa de esto se encuentra generalmente en una mala nutrición. Queriendo obrar bien, muchos aficionados cometen a veces grandes errores. Son muchos los inconvenientes que pueden derivarse de una alimentación irracional, es decir, de una alimentación mal condicionada a las necesidades inmediatas. Muchas veces, lo mejor es enemigo de lo bueno. Es muchas veces complicándose como uno se pierde. Todos los que, tratando de dar un mejor plumaje a sus palomas, les han servido demasiadas grandes cantidades de colza, de lino, de girasol o de aceite de hígado de bacalao, se han visto desilusionados. Esto no es difícil de explicar. En una mezcla ordinaria se encuentra al menos un 20% de maíz que, él solo, contiene ya un fuerte porcentaje de aceite. Si a esta mezcla se le añade una gran cantidad de granos oleaginosos, estropeamos el hígado y trastornamos todo el aparato digestivo e intestinal. Es indispensable que todos los colombófilos sepan servirse de los granos de complemento y sobre todo de los oleaginosos. Estos granos no hay que considerarlos nunca como alimento. Deben representar un excedente, un complemento que hay que servir en caso de necesidad, un latigazo que está a nuestra disposición por si fuera necesario. Si empleamos dicho latigazo regularmente, perderá su verdadero sentido. Es esta una buena ocasión para recordar que no es lo que se come lo que alimenta, sino únicamente lo que se digiere y asimila. Hay que procurar no sobrecargar el organismo de materias inútiles, sobre todo de grasas. Son los principios de la buena salud los que valen para todos los seres vivos, comprendidas las palomas. Pregunta. Mis palomas están menos bonitas que de costumbre y no mudan el plumón. ¿No será debido a que he jugado 2 concursos de más y a que he reacoplado 15 días más tarde que los años anteriores? Respuesta. Hay que pensar que las temporadas se siguen unas a otras y que no se es colombófilo solamente por un año. El ansia es un defecto al que hay que saber resistir. Existe una disciplina que tienen que imponerse los practicantes de todos los deportes y particularmente los colombófilos. Hay que saber controlarse para no ser esclavos de una pasión. Todos los campeones se imponen esta disciplina. El lector que no tiene la ocasión de darse cuenta de esto por sí mismo, tiene que dar crédito a lo que escribimos. Aquellos que mejor triunfan en nuestro deporte, aquellos que duran y alistan regularmente buenas palomas, en perfecta condición, cada temporada son los primeros en imponerse reglas y en observarlas estrictamente. Saben que después de esta temporada vendrán otras más. Han aprendido que la gula y la exageración son defectos que se pagan muy caros. Pregunta, respuesta. ¿Existe algún secreto para lograr una cría perfecta? Respuesta. En nuestros diferentes libros se encuentran centenas de páginas capaces de esclarecer esta pregunta y, sin embargo, vamos a buscar en otras fuentes la respuesta solicitada. Hace más de 15 años vendíamos en Bruselas, en octubre, la última cría de nuestro amigo Jules Van Driesch, que vivía entonces en Strickpen. En ese momento era el mejor jugador de velocidad y medio fondo. Su venta fue un récord para los tardíos. Raramente hemos visto una colección de pichones tan bonitos como los 76 presentados por Van Driesch ese día. Cuando le felicitamos, el campeón nos respondió: estoy muy contento de este éxito que ha sobrepasado mis esperanzas, pero verdaderamente no tengo ningún mérito particular. Los pichones han crecido solos. Lo importante es ser muy severos cuando se forman las parejas. Para evitar los desperdicios, solo existe un medio: que todos los machos y todas las hembras que componen las parejas sean palomas de calidad. Y es necesario también que estén llenos de salud y de vitalidad. Por último,
Que los padres reciban en cantidad y en calidad todo aquello que necesitan para sus pichones y para ellos. Yo soy muy severo en lo que se refiere a la calidad de los granos y los compro siempre separadamente para que no me engañan. Mis palomas comen mucha verdura y estoy seguro de que eso les hace mucho bien. La comen también mucho durante los concursos, incluso en viudez. Los domingos cuando llegan, lo único que reciben es verdura hasta la tarde que les sirvo los granos. Esto es poco más o menos lo que nos decía en 1962 aquel que considerábamos entonces como el mejor jugador de velocidad y de medio fondo. Vemos perfectamente que no existe ningún secreto en todo esto. Pregunta: soy joven y principiante. Mi finalidad primordial es la distracción, pero al mismo tiempo me gustaría triunfar. ¿Qué consejos me da usted? Respuesta: en el deporte colombófilo hasta los más listos aprenden todos los días. El estudio nunca tiene fin y crea un placer siempre diferente y nuevo. Pero el gusto por el trabajo personal no tiene que llevaros a hacer la tontería de querer aprender todo por vosotros mismos. Un mínimo de experiencia es indispensable, pero se pueden sacar muchas conclusiones del comportamiento de los demás. Se pueden adquirir muchos conocimientos partiendo de los consejos y experiencias de los otros. Tienen la suerte de haber nacido en una época en la que todo es interesante y todo lo interesante se graba y se imprime. Los pioneros de la colombofilia han desbrozado el camino. Todo estaba por hacer. ¿Qué cantidad de experiencias habría que intentar? ¿Qué cantidad de riesgos tuvieron que tomar? Reconozcamos su trabajo y midámoslo con el rasero de las novedades que hemos podido y podremos añadir. El incremento del saber debe ser el primer placer del hombre. La tarea de los jóvenes está en perfeccionar la obra de los mayores. Es la suma de los conocimientos y el incremento del saber lo que constituye el mayor placer del hombre. Enriqueceros continuamente. Tened la ambición de obrar cada vez mejor. El que no busca, no encuentra. El que cree saberlo todo, no aprende nada. El orgulloso, que no se atreve a reconocer que otros saben más que él, nunca van a ir más adelante. Poned vuestro granito de arena. Escoged un buen guía. Seguid sus experiencias, sus comprobaciones, sus deducciones. Controlad sus conclusiones. Estudiadlas, comprobadlas. ¿Quién sabe si no tendréis la suerte de hacerlo todavía mejor? Sed curiosos y escépticos al mismo tiempo. Cuando va acompañada de saber y de cordura, de humildad, la juventud supone una fuerza incoercible. Tenéis el futuro por delante. El tiempo va a trabajar por vosotros. No lo perdáis buscando secretos que no existen. No hay ábrete sésamo, ni en nuestro deporte, ni en ningún otro ámbito. El éxito hay que merecerlo. Sembrad y recogeréis. Pregunta: cuando habla de grit, usted siempre dice que hay que utilizar diferentes especies. ¿Por qué? Respuesta: no debemos confundir los elementos trituradores con aquellos otros que aportan simplemente la cal. Los dos son absolutamente indispensables, pero su papel es completamente diferente. Los primeros reemplazan los dientes de los que la paloma carece. Los segundos sirven a la formación y la consolidación de la estructura ósea y a la elaboración de las cáscaras. Esas materias no ejercen pues doble empleo. En la paloma, los granos penetran en el buche en donde se reblandecen. Después pasan a la molleja, donde sufren las dos operaciones más importantes, la trituración y la molienda. Es solamente entonces cuando los alimentos se encuentran molidos finamente y sometidos a la acción de los jugos gástricos y pancreático, de la bilis, etc., cosa que facilita una digestión rápida y completa. Cuando se ha puesto todo en obra para ofrecer una buena alimentación a las palomas, es igualmente muy importante no descuidar nada para favorecer la más importante función de la digestión y de la asimilación. Todo eso ejerce una influencia considerable en la salud del ave, en su crecimiento, en su plumaje, en su rendimiento, condición y forma. La molleja es un órgano maravilloso.
pero únicamente puede cumplir su función si dispone de los elementos trituradores indispensables, es decir, de sílex duros y cortantes que la paloma tiene que reemplazar según se van usando. Hay que dar preferencia al sílex machacado del tipo del que Van Twin hacía fabricar cuando poseía la cantera de Nast. Las palomas tienen que tenerlo a disposición en todo momento. El grit desmenuzable es menos importante, ya que se puede reemplazar por huesos calcinados o por cáscaras secadas en un horno muy caliente, por conchas de ostras o de mejillones machacadas o por ladrillos triturados. Todo debe estar en absoluto orden en ese ámbito, sobre todo a la vista de la temporada de cría. Muchas veces nos extrañamos de que no se logre mucho mejor que otros en sus crías. Esa diferencia depende simplemente de detalles del tipo que acabamos de describir. No olvidemos que los elementos trituradores son para la paloma, lo que los dientes son para el hombre. Su mala calidad o su ausencia significa masticación insuficiente, mala asimilación, mala nutrición, mala salud, mal rendimiento, ausencia de forma. Pregunta: algunas de mis palomas mudaron su última pluma el 20 de diciembre del 76 y soltaron su primera remera el 5 de junio del 77. A finales del 77 traté las mismas palomas de otra manera y terminaron su muda 15 días antes. Ese cambio puede provocar una muda más precoz de la primera remera en el 78. Respuesta: en todos los palomares son siempre las mismas palomas las que mudan antes y las mismas las que comienzan más tarde su muda. Las cosas se presentan así, aun cuando todas las palomas son tratadas de la misma manera. Esa diferencia es independiente del método empleado por el manager. Es eso lo que muestra larga experiencia y nos ha permitido comprobar en este ámbito. A eso podemos añadir que, en la gran mayoría de los casos, las mejores voladoras, sobre todo para la distancia de fondo, se encuentran entre aquellas que comienzan y terminan su muda más tarde. En el caso que estamos tratando, habrá muy probablemente una diferencia en la caída de la primera pluma del 78, ya que la muda terminó antes el año anterior, pero esa diferencia no será seguramente superior a una semana. Y podemos estar seguros que, cualesquiera que sean los métodos empleados, con tal de que sean los mismos para todas las palomas del mismo equipo, siempre han de ser las mismas palomas las que han de perder más tarde la primera remera y las últimas en terminar su muda. No hay que quejarse de esto, ya que es una ventaja y no un inconveniente. Pregunta: ¿cada cuánto tiempo hay que ofrecer el baño? ¿Hay que echar un puñado de sal? Respuesta: presentar la bañera una vez por semana es una buena frecuencia a la que las palomas se acostumbran muy bien, salvo cuando hiela mucho, naturalmente. Cuando se puede, es mejor dar preferencia al agua de lluvia, mucho más suave que el agua del grifo. Cuando se da el baño en el palomar, hay que prever una lucha rápida e inmediata contra la humedad, sobre todo en los periodos en los que el suelo se seca con dificultad. La sal solo se emplea una vez de cuando en cuando, digamos todos los trimestres, a razón de un puñado por baño. Si utilizáramos la sal todas las semanas, secaría el plumaje. Pregunta: una señora joven desea saber cuánto le costaría a su marido alimentar una veintena de palomas y cuántos pichones por año podría producir dichas palomas para la mesa. Respuesta: redondeando las cifras, vamos a contar la mezcla a 10 francos el kilo. Basémonos en 35 gramos por día y por paloma cuando no tienen pichones. A partir del momento en que los pichones han nacido, hay que contar 60 gramos por pareja. De febrero hasta septiembre, las palomas con buena salud y bien alimentadas podrán criar fácilmente 6 veces 2 pichones por pareja. Tengamos también en cuenta que los pichones son sacrificados cuando tienen un mes de edad. No es conveniente prolongar la cría a partir del mes de septiembre. Tenemos pues que basarnos en 6 meses de cría y 6 meses de pichones,
lo que da 183 días por 70 gramos por pareja, igual a 128.10 kilogramos por 10 parejas, por 10 francos, 2.366 francos, en total 3.647 francos para los 120 pichones, que es igual a 30.39 francos por pichón. Si tenemos la posibilidad de procurarnos la comida directamente en casa de un cultivador y hacer nosotros mismos la mezcla, eso nos podrá costar fácilmente más de un tercio de menos. Es decir, menos de 20 francos por pichón de 30 días. En ese último caso, he aquí la composición de la mezcla para 100 kilos. Trigo 35, habas 35, maíz tamaño pequeño 25%, cebada 5%. Buen provecho. Pregunta: ¿cuáles son las grandes cualidades que el colombófilo debe poseer para llegar a ser un buen jugador de larga distancia? Respuesta: la primera es ciertamente que sea capaz de fabricar palomas de clase. Conseguir 1 o 2 triunfos en la gran distancia, sobre todo con ciertas condiciones atmosféricas, no es una cosa tan difícil. Lo difícil es durar, volando fondo. Aunque la cosa parezca paradójica, diremos que es necesario al mismo tiempo audacia y ponderación. Audacia para abordar el fondo con palomas buenas de verdad, en edad de rendimiento máximo y cuando no están saturadas de pequeñas distancias. Ponderación para saber ser dueño de sí mismo y saber dosificar los esfuerzos que hay que imponer a sus favoritos. Hay que saber ser lo suficientemente prudentes para permitirles recuperarse a fondo, incluso y sobre todo cuando consiguen bonitas victorias. Es a la paloma que se entrega completamente en cada uno de los concursos a la que más hay que cuidar. Podemos pensar que todos los colombófilos, lo confiesen o no, son candidatos para la larga distancia. Son muy raros los que no lo han intentado al menos una vez, pero son muchos los llamados y pocos los escogidos. Si no queremos desanimarnos al primer intento, es muy importante no abordar el fondo hasta que tengamos todas las ventajas a nuestro favor y no enviar nunca todas las palomas disponibles al mismo concurso. Cuando se poseen las palomas, los concursos de fondo son los más fáciles y aparte la prudencia, los que menos exigen al aficionado. Los colombófilos que triunfan en dichos concursos no son niños favorecidos por la suerte, son siempre colombófilos bien organizados, que saben lo que quieren y lo que realizan. El juego de gran distancia no se improvisa, es el más cautivador, pero solo puede interesar y divertir a aquellos que ponen todos los medios para asegurar un triunfo. Pregunta: para formar un cultivo, ¿cuál es la mejor manera de adquirir palomas de valor y al mejor precio? Respuesta: el principiante con prisa y que dispone de medios puede procurarse una pareja de reproductores que hayan dado prueba de sus aptitudes. Puede también escoger o mandar a un especialista que le escoja en un palomar famoso o en una venta pública. Algunos jóvenes elementos cuya riqueza de constitución y origen permitan augurar que tienen muchas posibilidades de llegar a ser buenas palomas. Al principio, es siempre la reproducción lo que hay que mirar. Pero cuando uno se dirige a un palomar de primera clase y pleno rendimiento, hay que admitir que dicho procedimiento es siempre muy caro. Es normal y lógico. Cuando uno no dispone de mucho dinero o simplemente no quiere gastar demasiado, tiene que tratar de probar fortuna con los huevos. Por supuesto, las exigencias tendrán que ser las mismas en lo que se refiere a la elección de los orígenes y del cultivo. En la segunda puesta de primavera y en el otoño, muchos buenos jugadores cederían por un precio 4 veces inferior al precio de venta de sus pichones, parejas de huevos de gran valor. Habrá pues que disponer de nutrición y de buena salud. Con un poco de suerte se puede llegar de esta manera a salir del atolladero. Este método tiene además la ventaja de que el campeón vende los huevos sin que sepa siquiera si de esos huevos va a salir el mejor pichón de toda su cría. Pregunta: ¿quiere decirnos qué piensa usted del licor de Fowler y en qué dosis hay que emplearlo? Respuesta: este producto, que lleva el nombre del doctor que lo descubrió, no es ni más ni menos
que arsénico. Se utilizó mucho hace 10, 15, 20 años, pero su fama está actualmente en fuerte y constante regresión. Este producto no ha realizado, el tampoco, milagro que muchos esperaban. Contrariamente a lo que se piensa generalmente, este producto no es un doping. Una dosificación bien estudiada puede hacer de él un excelente estimulante del apetito, un regulador de los órganos de la digestión e indirectamente de la respiración. Ha habido muchos grandes campeones que ni siquiera en el momento que más fama tenían dicho producto no lo quisieron utilizar. Uno de nuestros grandes campeones, que jugaba muy bien en aquel momento la gran distancia, no ha cesado de recomendar su empleo y de servírselo a sus palomas. Las malas lenguas dicen hoy que el licor de Fowler ha sido la causa de la completa decrepitud de su colonia. Existen, que yo sepa, otros ejemplos de la nocividad de este producto. Una nocividad que se manifiesta con retraso, sobre todo en el ámbito de la reproducción. Eso en lo que se refiere a nuestra opinión acerca del producto. En cuanto a su modo de empleo, la primera semana 1 gota por día y por paloma. La semana siguiente 2 gotas. La tercera semana 3 gotas. La cuarta semana nada. Después se sigue el procedimiento inverso, es decir, en dosis decreciente, 3 gotas, 2 gotas y finalmente 1 gota. Esta era la dosis que empleaba el gran campeón al que hemos hecho alusión y que, después de un eclipse casi total, parece que encuentra todas las dificultades del mundo para encontrar un pequeño puesto en el momento del reparto de las recompensas. Lo que no sabemos es si sigue siendo fiel al empleo del licor de Fowler. Pregunta: tengo cierto recelo en lo que se refiere al color de la carne de mis palomas. Hay algunas que tienen la carne rosa, pero en otras la carne parece mucho más oscura. Sin embargo, están limpias y las palomas están contentas. Respuesta: de todo corazón deseamos que no se trate de carnes azules, ya que es muy difícil ponerlas en su estado normal. Sin embargo, en este ámbito hay que hacer una distinción inicial. La piel de una paloma depende, poco más o menos, del color de su plumaje. En las palomas oscuras y en las rojas es casi siempre más oscura, mientras que generalmente es más clara y más rosa en las palomas claras. Cuando es debido a la causa que acabamos de indicar, esta diferencia en el color de carne no presenta ningún significado relativo al estado de salud de la paloma. Hecha esta observación, y que se encuentra representada por un buen número de casos, lo suficientemente numerosos como para no considerarlos como excepciones, la carne de la paloma en buena condición es generalmente rosa. Es algo parecido a lo que ocurre con las lenguas azules, que dependen también de la pigmentación y que no son indicio de enfermedad. La carne de la paloma está limpia en periodo de forma.